Vamos a hablar hoy sobre un tema muy de actualidad, que es el conflicto entre la ciencia y la religión. Entendida la ciencia como la garantía del progreso para la humanidad, como un conocimiento seguro que salva a la humanidad del oscurantismo que habría supuesto la religión y las falsas creencias. Todo ello en el contexto de un positivismo que recuerda mucho al del siglo XIX, al de Comte, que falsificó la historia según tres estadios. Sería el estadio teológico o religioso, un estadio infantil de la humanidad, el estadio metafísico o filosófico y el estadio positivo, donde reinarían las ciencias y sobre todas ellas la más importante, la sociología, la física social, que garantizaría un progreso ordenado de la humanidad. Sin embargo, diríamos, como ejemplo fundamental de este conflicto entre ciencia y religión, o se diría normalmente en los medios de comunicación, que la polémica reciente que ha tenido lugar entre Richard Dawkins y el arzobispo de Canterbury sería una polémica entre la ciencia por un lado, representada por Dawkins, y la religión y el oscurantismo, representado por el arzobispo. Sin embargo, este esquema resulta demasiado simple, porque ya en primer lugar no hay una sola ciencia y una sola religión, sino múltiples ciencias y múltiples religiones que han mantenido relaciones diversas a lo largo de la historia. Si comenzamos con el surgimiento de la primera ciencia, en sentido estricto, que sería la geometría en la Grecia clásica, observamos que esa geometría no está carente de elementos mitológicos secundarios. Así, por ejemplo, el primer mapa mundi que diseña Anaximandro de Mileto incluye las tres partes del mundo que él supone, a saber, Europa, Libia y Asia, rodeadas por el océano. Pero el océano aquí no es simplemente las tres cuartas partes de agua del mundo conocido, sino que es una entidad personal que es hijo de Gea y de Urano y que es el esposo de Tetis, la madre de Aquiles. Entonces, esa mitología secundaria está envolviendo de alguna manera a lo que es la ciencia positiva geométrica. Y lo que realmente sucede es que esta ciencia positiva geométrica está mezclada con lo que diríamos que es el surgimiento de la filosofía en un sentido académico. Entonces, es una racionalidad abstracta que está combatiendo contra la racionalidad personal mitológica. Entonces, sustituye esos mitos por principios abstractos. Es el caso del agua de Tales, del apeirón de Anaximandro, que asemeja una esfera, pero también del logos de Heráclito, que son proporciones geométricas, y de las ideas de Platón en el fondo. Entonces, digamos que ahí no hay propiamente un conflicto ciencia y religión, sino ciencia y filosofía, sino más bien religión y filosofía, entendida esta como mezclada con la ciencia. Sin embargo, dirán algunos que en la Edad Media se produce el conflicto ciencia-religión en su sentido más canónico, porque durante el periodo medieval se considera que el mundo ha sido creado por Dios y está subordinado a la voluntad de ese Dios monoteísta personal que somete todos los conocimientos a su voluntad y puede deshacerlo todo precisamente en virtud de esa voluntad. Y la interpretación de esa palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, quedaría en manos de la Iglesia Católica y del Pontífice Romano. Por lo tanto, bajo este dogmatismo, toda la racionalidad científica de los griegos habría quedado sepultada y solo podría desvelarse gracias al Renacimiento. Pero esta explicación es puramente un mito ella misma, porque el Renacimiento, el humanismo, no hubiera sido posible sin toda la sabiduría grecolatina que conservó la propia Iglesia Católica. Y el humanismo es una herencia del catolicismo, eso es algo inevitable, puesto que en el hombre ha tenido lugar la encarnación del Verbo, es la segunda persona de la Trinidad, y entonces el hombre está dotado de una dignidad especial. En el Islam no hay esa dignidad del hombre, ni hay derechos humanos, tampoco hay iglesia, y entonces la religión lo anega todo, y no puede haber ni renacimiento ni revolución científica, como si la hubo en el contexto de la Europa moderna. Y de hecho, esta revolución científica es producto de lo que ha denominado Gustavo Bueno inversión teológica. Dios
pasa a ser aquello de lo que se habla para ser el lugar desde el que se habla. Es decir, el hombre, gracias a la ciencia que permite transformar el mundo, asume el papel que se le atribuía a Dios en la Edad Media. Como decía Bacon en la Nueva Atlántida, saber es poder. Entonces el hombre puede modificar el mundo, al contrario de lo que sucedía en la época clásica griega, donde el mundo era inmodificable. Y de hecho, pues esta revolución científica, como decimos, no es indiferente al cristianismo. De hecho, Copérnico, quien acuñó la teoría heliocéntrica, era un clérigo católico. Newton, que escribió los principios de la filosofía natural, reservó un papel a Dios en el escolio general, diciendo que la gravitación universal era parte del sensorio divino. Y así, en definitiva, tendríamos que decir que no hay propiamente un conflicto entre ciencia y religión, sobre todo si la religión la entendemos en el sentido del cristianismo. En la época actual pues tenemos el caso del Agustino Gregor Mendel, que fue el primero que señaló las leyes de la herencia genética, y tenemos también al clérigo belga Lemaitre, que fue ni más ni menos el que acuñó la teoría del Big Bang, que tanto prestigio tiene hoy en la cosmología, incluso entre ateos, entre científicos ateos. Y por lo tanto, el conflicto entre ciencia y religión no se da a esa escala, sino más bien a la escala de las concepciones que determinados grupos o iglesias tienen sobre la religión. Pero las verdades científicas son comunes a todos los pueblos. La teoría de la gravitación universal, el teorema de Pitágoras o la fusión nuclear, tan en boga hoy por la amenaza nuclear de Irán, son verdades independientemente de que su conocimiento lo atesore un cristiano, un ateo o un musulmán.